Parece que este no es el mejor año para Rocío Carrasco. Desde que comenzó el 2024, los problemas y las derrotas judiciales se han ido acumulando, dejando en evidencia que la narrativa que ha tratado de sostener durante los últimos años se tambalea más que nunca. Todo comenzó con una noticia que sacudió a los medios de comunicación y que marcó el inicio de un año complicado para ella. Su hijo, David Flores, ganó la demanda que llevaba tanto tiempo en curso. Este hecho no solo tuvo repercusiones legales, sino que también supuso un duro golpe mediático, ya que volvía a colocar en el centro del debate su papel como madre y la manera en la que ha gestionado su relación con sus hijos. Aquel día, David Flores se presentó en los tribunales acompañado de su hermana Rocío Flores y de personas de su entorno, como Iván Hernández, demostrando una vez más que, a pesar de los intentos de distanciamiento promovidos por Carrasco, los hermanos siguen unidos. La imagen de ambos en la sede judicial fue una de las más simbólicas del proceso, pues reflejaba la determinación de David para hacer valer sus derechos, al mismo tiempo que visibilizaba el apoyo incondicional de su hermana. Sin embargo, lo que realmente conmovió a la audiencia llegó después, cuando Rocío Flores se derrumbó en el programa El Derecho al Corazón, donde entre lágrimas expresó su deseo de que todo terminara. Afirmó que tanto ella como su hermano no querían continuar con esta batalla legal y que lo único que deseaban era poner fin a una guerra que, lejos de beneficiar a alguien, solo había causado más dolor en la familia. Su mensaje fue claro: hemos llegado hasta este punto, pero no queremos seguir con la demanda, queremos que todo esto termine de una vez por todas. Sin embargo, lo más llamativo de este proceso no fue solo la victoria de David Flores en los tribunales, sino la actitud de Rocío Carrasco. A pesar de que su asistencia al juicio era esperada, optó por no presentarse, algo que no sorprendió a muchos, pero que sí dejó en evidencia, una vez más, su falta de interés en lo que respecta a sus hijos. En su lugar, quien se acudió como testigo fue Olga Moreno, quien accedió al tribunal por una puerta trasera, evitando así la presión mediática. Lo irónico es que esa misma vía pudo haber sido utilizada por Carrasco para evitar el acoso de los periodistas, en caso de que esa fuera su preocupación, pero una vez más dejó claro que ni siquiera el mínimo esfuerzo estaba dispuesta a hacer en este conflicto. Su ausencia no solo generó críticas, sino que fue interpretada por muchos como un nuevo desaire hacia sus propios hijos, una actitud que ha mantenido de manera constante y que refuerza la distancia emocional que ha construido con ellos a lo largo de los años. Pero la historia no termina aquí. Si bien enero ya había sido un mes complicado para Rocío Carrasco, febrero no fue mucho mejor. A finales de ese mes, otra noticia sacudió a la opinión pública y dejó en evidencia que los intentos por perjudicar a Antonio David Flores no estaban teniendo el efecto esperado. Después de meses de especulación y de pronósticos pesimistas por parte de sus detractores, la justicia falló a su favor en la querella que lo señalaba por un presunto alzamiento de bienes. Muchos daban por hecho que esta acusación le traería serios problemas legales, y que incluso podría significar el golpe definitivo para su imagen y su situación financiera, pero el desenlace fue completamente distinto. Antonio David salió absuelto, un hecho que no solo lo liberó de un problema legal importante, sino que también representó una especie de reivindicación tras años de persecución mediática. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó poco después, cuando el periodista Jesús Manuel Ruiz, conocido por haber sido censurado en varios medios por su respaldo a la familia Flores Moreno, reveló una información que podría cambiarlo todo. Según sus declaraciones, Antonio David está preparando una demanda civil contra Rocío Carrasco, con la intención de hacerle frente legalmente por el daño que ha sufrido a raíz de sus acusaciones. Este nuevo giro en la historia podría ser el inicio de un proceso en el que se evalúe de manera más rigurosa lo que realmente ha sucedido en estos años, y sobre todo, podría desmontar muchas de las afirmaciones que Carrasco expuso en su polémico documental. Y es que, con el tiempo, la veracidad de los hechos presentados en aquel programa ha sido cada vez más cuestionada. Muchos consideran que no fue más que un relato cuidadosamente estructurado para construir una imagen de víctima que, a medida que pasa el tiempo, se desmorona por sí sola. No es casualidad que figuras mediáticas que en su momento defendieron a Carrasco con firmeza ahora prefieran mantenerse al margen. Durante años, nombres como Carlota Corredera, María Patiño y Paloma García Pelayo se convirtieron en sus principales defensoras, pero en la actualidad la situación es diferente. Poco a poco, muchos de sus antiguos aliados han optado por distanciarse de ella, y la reciente desvinculación de Isabel Rábago de ciertos espacios televisivos es solo un reflejo de cómo ha cambiado la percepción sobre este tema. A lo largo de todo este proceso, Antonio David Flores ha sido señalado como el gran villano de la historia, perdiendo prácticamente todas sus oportunidades en televisión debido a la campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, ahora que la justicia le ha dado la razón en más de una ocasión y que muchas de las acusaciones han sido desmentidas, su posible regreso a los medios no parece tan descabellado.
Si bien es cierto que su regreso no sería bajo los mismos términos que en el pasado, existe la posibilidad de que algunos medios autonómicos o plataformas independientes le den espacio para contar su versión de los hechos y exponer el acoso mediático que él mismo ha sufrido. El caso de Rocío Carrasco sigue siendo un tema que genera una gran controversia dentro de la opinión pública, y con el paso del tiempo, lejos de disiparse, las dudas y las versiones encontradas sobre su historia se han intensificado. Hubo un momento en el que parecía que su testimonio era incuestionable, que su relato había calado hondo en la sociedad y que la imagen de una mujer víctima de abusos y maltratos por parte de su exmarido y de su propia familia era la única verdad aceptada. Sin embargo, en la actualidad, la situación ha cambiado drásticamente. Cada vez son más las voces que ponen en duda la versión de Carrasco, analizando en detalle cada una de sus declaraciones y descubriendo contradicciones que antes pasaban desapercibidas. Su documental, que en su momento fue vendido como una historia de superación y valentía, hoy está siendo examinado desde una perspectiva más crítica, con muchas personas señalando que no fue más que un intento de manipulación orquestado por ciertos sectores mediáticos y políticos que buscaban aprovechar su historia con fines propios. Desde el momento en que Rocío Carrasco decidió contar su historia en televisión, la cobertura mediática que recibió fue abrumadora. Su testimonio fue presentado de manera casi dogmática, sin espacio para la réplica ni la contradicción. Se creó un ambiente en el que cualquier intento de cuestionar su relato era visto como un acto de insensibilidad o incluso de complicidad con el supuesto maltrato que había sufrido. Pero a medida que pasaron los meses, y con el surgimiento de nuevas pruebas y testimonios que desmentían algunos de sus dichos, el relato único que había intentado imponer comenzó a resquebrajarse. No tardaron en aparecer evidencias que mostraban que muchos de los acontecimientos narrados en su documental no eran tan claros ni tan contundentes como se habían presentado. Su historia, que en principio se planteó como una lucha por la verdad y la justicia, comenzó a mostrar signos de estar influenciada por intereses externos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en todo este caso es el papel que jugaron ciertos sectores del poder mediático y gubernamental en la difusión de la historia de Carrasco. No es un secreto que su testimonio fue respaldado por figuras públicas y políticas que encontraron en su relato una herramienta útil para sus propios fines. Se diseñó una estrategia en la que su documental fue presentado como una revelación irrefutable, y cualquier intento de cuestionar su versión era rápidamente desacreditado. Sin embargo, con el paso del tiempo, han salido a la luz detalles que indican que este apoyo no fue desinteresado, sino que respondió a una agenda mediática específica. La manera en la que su testimonio fue tratado en los programas de televisión, la forma en que se promovió su discurso sin permitir la participación de voces críticas y el respaldo institucional que recibió, han llevado a muchos a preguntarse hasta qué punto su historia fue utilizada con fines políticos y hasta qué punto su versión de los hechos es realmente veraz. El tema de su relación con sus hijos ha sido otro de los puntos más polémicos en todo este asunto. Desde el principio, Rocío Carrasco ha insistido en que el distanciamiento con su hija Rocío Flores y con su hijo David fue producto de una campaña de manipulación en su contra. Sin embargo, múltiples testimonios, incluidas declaraciones de la propia Rocío Flores, han dejado en evidencia que la situación no es tan simple como Carrasco ha querido hacer creer. Se han conocido episodios en los que la propia Carrasco habría tomado decisiones que llevaron a una mayor fractura en su relación con sus hijos, mostrando una actitud de indiferencia hacia ellos. En este sentido, muchos se preguntan por qué, si realmente quería recuperar el vínculo con sus hijos, ha mantenido una postura tan distante y ha rechazado oportunidades de acercamiento. El hecho de que incluso después de toda la exposición mediática que ha tenido no haya mostrado un intento real de reconciliación con ellos, ha generado aún más dudas sobre sus verdaderas intenciones. En este contexto, la posible demanda civil que Antonio David Flores está preparando contra Rocío Carrasco podría marcar un antes y un después en toda esta historia. Este proceso legal no solo implicaría un enfrentamiento judicial entre ambos, sino que podría traer consigo revelaciones que cambiarían por completo la percepción pública sobre el caso. Si la demanda prospera, es probable que se presenten pruebas que hasta ahora no han sido expuestas y que podrían desmontar definitivamente la versión que Carrasco ha sostenido durante todos estos años. La posibilidad de que este juicio saque a la luz información que hasta ahora ha permanecido oculta tiene a muchos atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses. Es importante destacar que Antonio David Flores ha sido señalado y atacado públicamente desde que comenzó esta historia. Se le ha acusado de ser un maltratador, de haber ejercido violencia psicológica contra Rocío Carrasco y de haber manipulado a sus hijos en su contra. Sin embargo, hasta la fecha, la justicia no ha determinado su culpabilidad en ninguno de estos aspectos. De hecho, en más de una ocasión, ha salido victorioso en procesos judiciales que se han abierto en su contra. Esto ha llevado a que muchas personas comiencen a cuestionar la manera en que se ha tratado su imagen en los medios y a preguntarse si realmente fue el villano que se ha intentado pintar.
Su lucha legal contra Carrasco podría ser su oportunidad para limpiar su nombre y demostrar que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. El futuro de Rocío Carrasco es, en este momento, más incierto que nunca. Lo que en un principio parecía ser una historia de redención y justicia, ahora está en riesgo de desmoronarse por completo. Su credibilidad se encuentra en entredicho, y aunque todavía cuenta con el respaldo de algunos medios y figuras públicas, el número de personas que cuestionan su testimonio sigue en aumento. Su imagen, que en su momento fue la de una mujer valiente que se atrevió a contar su verdad, se ha debilitado enormemente, y la percepción que el público tiene de ella ya no es la misma. Incluso algunas de las figuras que más la apoyaron en un inicio han optado por distanciarse, conscientes de que este caso podría dar un giro inesperado y afectar su propia reputación. Los próximos meses serán determinantes para saber qué rumbo tomará esta historia. La posible demanda de Antonio David Flores tiene el potencial de cambiarlo todo, y si se presentan pruebas contundentes en su favor, Rocío Carrasco podría verse obligada a rendir cuentas por las acusaciones que ha realizado. La opinión pública sigue muy atenta a cada nuevo acontecimiento, analizando con detenimiento cada dato que surge y tratando de entender qué es lo que realmente ha sucedido en este caso. Lo que está claro es que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz, y esta historia aún tiene muchos capítulos por escribirse. Desde su llegada a YouTube, Antonio David Flores ha ido consolidando su presencia digital de manera constante y estratégica. Su incursión en la plataforma no fue fruto del azar, sino una decisión calculada para encontrar un espacio donde pudiera compartir su versión de los hechos sin la intermediación de los medios tradicionales, que durante años lo señalaron y demonizaron. Quienes lo han seguido desde el principio recordarán aquellos inicios en los que aparecía con montones de documentos organizados en carpetas, símbolo de su incansable lucha por limpiar su nombre. Este método meticuloso de trabajo ha sido una constante en su vida y en su forma de defenderse ante las acusaciones que, durante tanto tiempo, pesaron sobre él. Ahora, con la mayoría de los procesos judiciales resueltos, Antonio David ha decidido dar un paso más allá. Ha anunciado su intención de demandar a Rocío Carrasco, una acción que podría marcar un antes y un después en esta historia mediática y legal que lleva años captando la atención del público. El caso de Antonio David y Rocío Carrasco ha sido una de las controversias más mediáticas de los últimos tiempos en España, polarizando a la opinión pública de manera profunda. En su momento, Rocío Carrasco logró construir una narrativa en la que se presentó como víctima de malos tratos, logrando un respaldo masivo, especialmente por parte de ciertos sectores políticos y mediáticos que vieron en su testimonio una bandera para determinadas causas. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido debilitando esa imagen, en gran parte debido a la falta de pruebas concretas que sustenten sus acusaciones. El hecho de que el caso más grave que presentó contra Antonio David haya sido archivado por la justicia refuerza la percepción de que su relato pudo haber sido exagerado, o al menos, no del todo veraz. Es importante recordar que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Rocío Carrasco fue invitada a un programa especial en televisión, donde insistió en que su testimonio debía ser suficiente para que Antonio David fuera condenado, sin necesidad de aportar pruebas adicionales. Esta postura fue ampliamente debatida y criticada, ya que en un Estado de Derecho se requiere más que declaraciones personales para condenar a alguien. Con el tiempo, esta afirmación terminó volviéndose en su contra, ya que la justicia, al no encontrar pruebas contundentes que sustentaran sus acusaciones, procedió a archivar la causa. Esto supuso un golpe devastador para su credibilidad, pues, después de años de mantener un discurso de víctima incuestionable, la realidad judicial demostró que su versión de los hechos no se sostenía. Paralelamente, medios como La Razón han reportado sobre la reacción de David Flores tras la absolución de su padre. David, conocido por su carácter reservado y su discreción extrema en cuanto a su vida privada, ha sido protegido durante años por su familia. Sin embargo, ciertos medios aseguran que la noticia de la exoneración de Antonio David le habría traído alivio y felicidad, aunque no queda claro cómo han obtenido esta información. La vida de David siempre ha estado bajo un férreo control mediático por parte de su círculo cercano, encabezado por su padre y Olga Moreno, quienes han procurado evitar que se vea envuelto en polémicas o en el ojo público de manera innecesaria. Lo que sí es innegable es que la repercusión del caso ha trascendido fronteras. No solo en España se ha seguido con detalle cada capítulo de este litigio, sino que incluso medios internacionales han abordado el desenlace judicial. En Argentina, por ejemplo, algunos medios han informado sobre la absolución de Antonio David y el revés legal sufrido por Rocío Carrasco. Este eco internacional evidencia el impacto de esta historia, que ha sido vista por muchos como un reflejo de los abusos que pueden cometerse en nombre de ciertas causas, especialmente cuando se intenta imponer un relato sin suficientes pruebas que lo respalden. Mientras tanto, Antonio David ha seguido adelante con su actividad en YouTube, convirtiéndose en una figura relevante dentro de la plataforma.
Sus vídeos y directos han servido no solo para compartir su versión de los hechos, sino también para conectar con una audiencia que se ha mostrado fiel a su contenido. Su crecimiento en esta nueva etapa ha sido notable, y ha sabido rodearse de un equipo que lo apoya y que contribuye al desarrollo de su canal. En sus transmisiones, ha dejado claro que el tiempo de las difamaciones en su contra ha quedado atrás y que ahora se abre una nueva fase en su vida. Parte de esta nueva etapa incluye la posibilidad de llevar a Rocío Carrasco ante la justicia, una acción que, de concretarse, podría generar otro largo proceso judicial con consecuencias impredecibles. Para esta demanda, Antonio David cuenta con el respaldo de su abogado Iván Hernández, quien se ha destacado por su eficacia en casos complejos. Diversas fuentes aseguran que las probabilidades de éxito son elevadas, lo que refuerza la idea de que este nuevo proceso podría resultar en un golpe aún más fuerte para la ya debilitada imagen pública de Rocío Carrasco. No obstante, la justicia es un proceso que toma tiempo, y se estima que un fallo definitivo no llegaría antes de 2027. A pesar de ello, Antonio David parece estar dispuesto a esperar, pues entiende que esta es la oportunidad de hacer valer sus derechos tras años de haber sido señalado injustamente. Esta determinación no es nueva. Ya en 2022, cuando decidió incursionar en YouTube, Antonio David expresó su intención de esperar hasta que todos los procesos judiciales en su contra estuvieran cerrados antes de emprender acciones legales contra Rocío Carrasco. En aquel momento, muchos pensaron que se trataba de una estrategia demasiado lenta, pero el tiempo ha demostrado que su paciencia ha sido clave para llegar hasta este punto. Ahora, con un panorama judicial más favorable para él y con una comunidad digital que lo respalda, se siente con la fuerza suficiente para enfrentar este nuevo desafío. Esta historia, lejos de haber llegado a su desenlace, continúa evolucionando con cada nuevo acontecimiento. La absolución de Antonio David Flores marcó un punto de inflexión crucial en la narrativa construida en los últimos años, desmoronando muchas de las afirmaciones que, en su momento, fueron presentadas como verdades absolutas. Sin embargo, este caso no se limita únicamente al ámbito judicial, sino que ha trascendido hasta convertirse en un fenómeno mediático y social que divide a la opinión pública y genera debates en distintos sectores de la sociedad. La posibilidad de que Antonio David interponga una nueva demanda contra Rocío Carrasco abre la puerta a otro capítulo de esta historia, uno que promete extenderse durante los próximos años y seguir manteniendo en vilo a la audiencia, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales. Uno de los elementos más impactantes de este caso ha sido el cambio radical en la percepción pública de Rocío Carrasco. En un principio, su testimonio fue recibido con un respaldo casi unánime por parte de la prensa y de ciertos sectores políticos, que la elevaron como un símbolo de la lucha feminista contra la violencia de género. Su relato, respaldado por una cuidada producción televisiva, fue presentado como la única verdad posible, sin dejar espacio a cuestionamientos o matices. Durante meses, su historia fue utilizada como bandera en distintos espacios mediáticos, y cualquier voz disidente que pusiera en duda su versión de los hechos era automáticamente desacreditada o tachada de cómplice del maltrato. Sin embargo, con el paso del tiempo, este respaldo inquebrantable comenzó a resquebrajarse. La falta de pruebas contundentes en las acusaciones más graves, el archivo de la causa por malos tratos debido a la ausencia de nuevos elementos probatorios y las crecientes inconsistencias en su relato han provocado una progresiva erosión de su credibilidad. Hoy en día, Rocío Carrasco enfrenta un escenario completamente distinto al de hace unos años. Aquellos medios que antes defendían su historia de manera férrea han comenzado a distanciarse, o al menos, a tratar el tema con mayor cautela. La opinión pública, que en un principio la apoyó mayoritariamente, ahora se encuentra dividida, y cada vez son más las personas que cuestionan la veracidad de sus declaraciones y el papel que desempeñaron ciertos grupos mediáticos en la construcción de su narrativa. En paralelo, Antonio David Flores ha sabido aprovechar el cambio en el panorama mediático para recuperar su imagen y fortalecer su posición. Desde que se cerró el caso en su contra, ha adoptado una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la cercanía con su audiencia, utilizando plataformas digitales como YouTube para ofrecer su versión de los hechos sin la intermediación de los medios tradicionales. A través de sus vídeos y transmisiones en directo, ha expuesto documentación, analizado el desarrollo de los procesos judiciales y respondido directamente a las acusaciones en su contra. Esta estrategia ha resultado ser efectiva, ya que no solo le ha permitido reconstruir su reputación, sino que también ha generado una comunidad de seguidores que lo apoyan activamente en su batalla legal y mediática. La posibilidad de que Antonio David interponga una nueva demanda contra Rocío Carrasco añade un nuevo elemento a esta historia, uno que podría alterar significativamente el curso de los acontecimientos. En caso de que el proceso prospere, no solo se pondría en entredicho la credibilidad de Carrasco de manera aún más contundente, sino que también se abriría la puerta a una revisión más profunda de todo lo ocurrido en los últimos años. Esta demanda podría convertirse en un caso emblemático, no solo por sus implicaciones personales y familiares,
sino también por su impacto en el debate sobre el uso mediático de los testimonios personales y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de ciertas narrativas. No es casualidad que Antonio David haya esperado hasta este momento para emprender acciones legales. Desde el inicio de su conflicto con Rocío Carrasco, su prioridad ha sido defenderse de las acusaciones en su contra y demostrar su inocencia en el ámbito judicial. Ahora que ese capítulo ha quedado cerrado, se encuentra en una posición más sólida para pasar a la ofensiva y buscar una reparación por los daños sufridos. La elección del momento es estratégica, ya que le permite actuar desde una posición de fuerza, con el respaldo de una sentencia favorable y el apoyo de una opinión pública cada vez más escéptica con respecto al relato de Carrasco. Por otro lado, este conflicto sigue teniendo un fuerte componente mediático y social. Más allá de lo que determinen los tribunales, la batalla por la opinión pública sigue siendo un factor clave en el desarrollo de esta historia. La narrativa en torno a este caso ha cambiado significativamente desde sus inicios. Lo que en un principio se presentó como una historia de una mujer valiente luchando contra su agresor, hoy se percibe como un relato lleno de matices y contradicciones, donde la verdad parece ser mucho más compleja de lo que se quiso hacer creer. Este cambio en la percepción pública ha sido impulsado, en gran medida, por la desconfianza creciente de la sociedad hacia los relatos prefabricados y las estrategias de manipulación mediática. En los próximos meses y años, es previsible que esta historia continúe evolucionando con nuevos giros y revelaciones. La posibilidad de que Rocío Carrasco responda con una contrademanda, intente recuperar el apoyo mediático perdido o adopte una nueva estrategia comunicativa no puede descartarse. Asimismo, el papel de los medios de comunicación será determinante en la forma en que este caso siga desarrollándose, ya que su influencia en la opinión pública sigue siendo un factor crucial. Más allá de los aspectos legales y mediáticos, este caso también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la credibilidad, la manipulación informativa y el poder de los medios en la construcción de narrativas públicas. En un mundo donde la información viaja a una velocidad vertiginosa y donde las redes sociales juegan un papel fundamental en la formación de opiniones, es inevitable preguntarse: ¿hasta qué punto los medios de comunicación deben asumir responsabilidad cuando promueven una versión de los hechos sin contrastarla adecuadamente? ¿Cuáles son las consecuencias de amplificar una historia sin el debido rigor periodístico? Y lo que es aún más preocupante, ¿qué impacto tiene este tipo de casos en la percepción social de la justicia y la presunción de inocencia? Son preguntas que seguirán resonando a medida que se desarrollen los acontecimientos, y cuya respuesta podría sentar un precedente sobre la manera en que se manejan este tipo de conflictos en el futuro. Además, este caso ha puesto en evidencia la forma en que las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego en cuanto a la difusión de información. Antes, la opinión pública estaba prácticamente monopolizada por los grandes medios de comunicación, que decidían qué historias merecían ser contadas y bajo qué prisma debían ser interpretadas. Sin embargo, con el auge de YouTube, Twitter, TikTok y otras redes sociales, el control de la narrativa ya no es absoluto. Ahora, cualquier persona con acceso a Internet puede ofrecer su propia visión de los hechos, contrastar información y generar un debate público sin depender de las líneas editoriales tradicionales. Este fenómeno ha permitido que surjan voces alternativas que desafían las versiones oficiales, lo que en muchos casos ha derivado en un cambio en la percepción pública. Lo único seguro en este momento es que el conflicto entre Antonio David y Rocío Carrasco está lejos de terminar. A medida que avancen los procesos legales y se sigan desvelando nuevos detalles, el público será testigo de una lucha que, más allá de lo personal, se ha convertido en un reflejo de las tensiones y divisiones que existen en la sociedad actual. En este contexto, la batalla no se libra únicamente en los tribunales, sino también en el ámbito mediático y en el espacio digital, donde cada parte busca imponer su versión de los hechos. La disputa no es solo sobre lo que ocurrió en el pasado, sino también sobre la narrativa que prevalecerá en la memoria colectiva. El desenlace final de esta historia sigue siendo incierto, pero lo que es innegable es que la percepción ha cambiado y que la imposición de una única versión de los hechos ya no tiene la misma fuerza que antes. En un mundo donde la información fluye de manera constante y donde el acceso a múltiples fuentes permite una visión más amplia de la realidad, el intento de controlar la narrativa de manera unilateral se vuelve cada vez más difícil. Lo que antes podía ser aceptado sin cuestionamientos hoy se enfrenta a un análisis más riguroso por parte de una audiencia que ya no se conforma con aceptar lo que los medios tradicionales presentan como verdad absoluta. Así pues, el futuro de esta historia dependerá no solo de los tribunales, sino también de la capacidad de la sociedad para analizar los hechos con un enfoque crítico y libre de prejuicios. Más allá de quien gane o pierda en los juzgados, este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que se manejan este tipo de conflictos mediáticos. La verdad, como siempre, se irá esclareciendo con el tiempo, y solo entonces se podrá determinar cuál será el desenlace definitivo de este prolongado y mediático conflicto. Mientras tanto, la sociedad seguirá observando, opinando y debatiendo,
en una conversación que, lejos de apagarse, parece estar más viva que nunca.